Bienvenidas y bienvenidos. Os damos una calurosa acogida a esta primera actividad que vamos a hacer juntos. Primera actividad online, porque ya llevamos que si newsletters, que si mensajes, que si tal. Primera actividad online de este año 2025, que se dice pronto, 2025 ya. Y estamos muy felices de retomar esta actividad formativa, de intercambio, de conectar unos con otros una vez más. Y vamos a dar el pistoletazo de salida en este mes de enero con este taller de Jacques Lacroix. Tendremos de aquí a julio un par de actividades por mes, como es la tradición y el programa de actividades pre-congreso de enero a julio. En agosto paramos de actividades, pero no de estar aquí. Y ya en septiembre empezamos de lleno, sin parar, inmersos en el periodo congresual, que ya os iremos contando que os vamos a traer este año, y empezamos con los webinars pre-congreso, que solemos tener uno por mes, el congreso, que siempre es la última semana de noviembre, y en breve os traeremos la revista anual, que nos traerá todo el resumen del congreso del año pasado, Construyendo Puentes, que fue la última actividad online que compartimos y en la que nos vimos. Queremos dar las gracias a Jax por haber aceptado nuestra invitación a inaugurar este curso de actividades. Jax, como siempre, es una persona generosa a la que le mueve el crecimiento humano, la transformación de las personas, el desarrollo, siempre con un espíritu de servicio, de compartir y de acercarnos todos aquellos métodos, herramientas, teorías que puedan ser de valor y que puedan aportar cosas nuevas para ayudarnos, sobre todo a nosotros que nos dedicamos al desarrollo de las personas y ayudar a las personas en las organizaciones, siempre con la perspectiva del mundo organizativo, de la empresa y del crecimiento de nuestro tejido empresarial y social. Jax es consultor en Panorama Social con Lucas Derks, en Identity Compass con Arne Maus, y es director de la Mental Space Academy. De origen argentino, ha vivido muchos años en Alemania, donde se formó en Administración de Empresas Industriales. De ahí ha pasado a nuestro país y ahora mismo reside en Murcia, donde tiene la sede de su Mental Space Academy. Entre otras cosas, es coach ejecutivo y sistémico, es Master Practitioner en PNL y traductora al español de 7 libros sobre herramientas, técnicas e instrumentos diseñados para el diagnóstico y el desarrollo en el mundo de las empresas y de las organizaciones, en todos los niveles organizativos. Me gustaría destacar la teoría del desarrollo construido del doctor Darrell Stevens, que utiliza los resultados precisamente de la Identity Compass para ayudar a la alta dirección a tomar más conciencia y tener un pensamiento más complejo para ayudar así mejor al crecimiento de las personas en sus organizaciones. Nos vamos a adentrar en el mundo curiosísimo de las intenciones cognitivas desde una perspectiva muy interesante que a nosotros como coaches nos aportará mucho a la hora de aproximarnos al proceso de desarrollo y de crecimiento de nuestros coaches y de las personas con las que trabajemos. Un modelo de gran utilidad. Así es que bienvenido, Jax. A partir de este momento la actividad es toda tuya. Gracias por iniciar este ciclo de actividades 2025 y gracias a quienes nos acompañáis esta tarde. Construimos con vosotros este espacio y esperamos que sea de gran utilidad para todos y todas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, por tan linda presentación. Poco exagerada, me parece. Pero bueno, no, está muy bien. Te agradezco realmente de corazón la invitación que me llegó, digamos, así de forma bastante sorpresiva. Y para mí son de esas sorpresas lindas, esas que uno quisiera tener siempre, ¿no? En muchos momentos de la vida.
aunque también por el otro lado representan algún tipo de desafío. Por suerte, mi relación con AECOP ya data de hace muchos, muchos años, ¿no? Y es que en la época donde todavía vivía en Alemania, AECOP tuvo la gentileza y también la generosidad de invitarme como speaker internacional para presentar en aquella época, hablamos del año 2018, el modelo del panorama social que hoy sigo difundiendo, o sea, no es que lo haya dejado, ¿sí? Sino que fui incorporando más cosas, ¿no? Entonces, conforme voy, bueno, agregando un par de herramientas bonitas al repertorio, se dio ahora esta circunstancia linda de nuevo de volver a cooperar con AECOP, que realmente desde aquellos años siempre llevo de forma muy cercana, digamos, en mi alma, ¿no? Bueno, yo diría que directamente voy a pasar a compartir mi pantalla. Ah, hay otros temitas. Eh, Me gustaría que todos participen lo más que puedan, ¿sí? Que si tienen preguntas, que las hagan. Que no hay problema, que si me quieren tratar de tú a tú, no hay ningún problema, ¿sí? Acá no es un tema, digamos, de que hay que respetar ciertas jerarquías y cosas raras, sino lo que el foco nuestro, creo que también en eso compartimos mucho la idea digamos, desde ambas instituciones, es la de aprender, ¿sí? Y la de sacarle el jugo al mayor o menor tiempo que tenemos compartiendo, ¿no? Porque al final estamos compartiendo un tiempo donde sí, yo les voy a contar algunas cositas, pero también es lindo y lo hace más dinámico si de repente, digamos, se generan estas preguntas y respuestas que me pueden ir haciendo sin problemas. Si yo veo que la interrupción le puedo dar lugar, y contestar en el momento, lo voy a hacer para tranquilidad de ustedes, o sea, no se corten en decir, perdón, quiero saber esto o lo que sea, o no sé cómo es la costumbre aquí, si es con levantar la mano, o, o bueno, eso ya lo dirá Pilar o Normalmente es a través del chat. a través del chat. A través Bueno, del chat se hacen las preguntas y así tú lo puedes ver y puedes, como bien estás diciendo, vale, ver si, porque si, si se puede interrumpir en ese momento o puede suponer un corte que despiste o que desvíe la atención honestamente, yo y no tú mismo suelo lo puedes mirar, gestionar. honestamente, yo no suelo mirar mucho el chat, entonces puede ser que Para sé eso cómo está es el Pili, para chat. ayudarte. Entonces, si alguien me hace así, yo, no hay problema. Pili Aliaga te ayuda y te va diciendo que ¿Sí? tienes preguntas y ella te lo va diciendo. Bueno, Y y bueno, y finalmente dar este broche final, decir, claro, mi agradecimiento es pleno con ICOP, realmente, como les decía, hace mucho que tuvimos una primera conexión a nivel internacional, luego ya me mudé a España, también hice un workshop en Almería junto con ICOP hace muchos años, esto fue todo pre-COVID, y bueno, y ahora estamos retomando este lindo lazo que nos une desde aquel entonces para presentarles en esta oportunidad, digamos, una herramienta nueva, ¿no? Que la di en llamar Mapa del Talento, porque también es el nombre que le doy a un espacio que tengo semanalmente, digamos, con otra institución, ¿m? Donde semanalmente voy hablando una horita sobre este tema, ¿ok? Pero bueno, vamos al tema, voy a compartir pantalla y así ya directamente nos tiramos a la piscina con todo. ¿Les parece? A ver, ¿dónde la tengo? Acá. Sí, compartir y ahora tengo que largarla, si es que me obedece. Y ahora, a ver, F5. Ahí está. ¿Lo ven? Se ve bien, ¿no? Bueno, sí, acá ven que además hay otra coincidencia que nos acabamos de dar cuenta y es que tanto ECOP como la Meta Space Academy España, que yo fundé en el 2019, tienen más o menos la misma gama de colores en sus logotipos. Esto no fue hecho adrede, sino que realmente lo mío viene de la época digamos, de conocer al doctor Lucas Derks, que es de los Países Bajos, y ustedes saben que los Países Bajos también eran el antiguo, digamos, reino de Orange, Orange sería orange en francés, o sea, naranja en castellano, y de ahí el color. Bueno, el mapa del talento, navegando hacia el éxito profesional.
Sí, estoy convencido de eso, sobre todo cuando conozcamos qué son los estilos de pensamiento y qué tipo de evaluaciones de vanguardia podemos usar hoy para todo lo que ya nos dijo Pilar. ¿Sí? Y por supuesto, todos esperan saber a ver qué vamos a ver hoy. Esto es una estructura, digamos, previa como para que tengan idea de lo que les espera. Por supuesto, va a haber una introducción de mi parte para, digamos, entrar en calor, ¿no? Como hacen los atletas que primero trotan un poco, se entran en calor y después vamos, digamos, cada vez más metiéndonos en la realidad concreta de lo que esto significa. Por supuesto, les voy a hablar de lo que son las intenciones cognitivas y las estructuras de pensamiento, cómo medirlas, el efecto que tienen estas intenciones cognitivas, utilizando combinaciones muy sencillitas, pero para que se entienda la idea de fondo y cuál es realmente el impacto en la realidad que eso genera entre las personas. Porque también estamos hablando aquí de un tema de comunicación, que la gente no se entiende, ¿no? Y muchas veces no saben por qué no se entienden. Eh, Voy a darles una pinceladita de lo que significa la inteligencia dinámica. Es un término que acuñó el doctor Darren Stevens, que ya mencionó Pilar también. Y por supuesto va a haber alguna cosita más. Y aunque en el punto 6 dice preguntas y respuestas y está al final, mi invitación para todos ustedes es que realmente hagan las preguntas cuando sientan la necesidad de hacerlas. ¿Sí? Porque en ese momento, si puedo contestarlas en ese mismo momento y despejar la duda, creo que va a ser más dinámico, más lindo tener ese intercambio permanente, que si esperamos todo al final y después me olvidé la pregunta o no la anoté y cosas por el estilo. ¿Ok? Bueno, entonces empecemos con una pregunta. ¿Qué hacemos los coaches? Preguntar, ¿no es cierto? Muchos consultores también hacemos preguntas. ¿Por qué? Porque con las preguntas obtenemos respuestas de la persona que nos está solicitando algún tipo de ayuda o de apoyo, ¿no? Y mi pregunta para todos ustedes es esta. ¿Cómo quieren ver una imagen? Les parecerá que no tiene nada que ver con nada, pero vamos por pasos, ¿no? Y como yo me llamo Jack y suena muy parecido a Jack el Destripador, ¿no? Entonces yo podría decir, vamos por partes, dijo el descuartizador. A ver, ¿prefieren ver una imagen así, 15 tipos o píxeles? ¿Prefieren verla así? Ya más que octuplicamos la cantidad de píxeles, pero nos empieza a dar una idea. O algo así, donde duplicamos lo que habíamos ya octuplicado antes. ¿O prefieren ver una imagen en alta resolución? ¿Sí? Esto nos da la pauta de que hay cosas donde en realidad necesitamos incluso la alta resolución, porque si no, no podemos decidir bien sobre el tema que estamos, por ejemplo, observando, en este caso un paisaje. Podría haber hecho lo mismo con la cara de una persona, ¿no? O con una foto de una persona en cuerpo entero y mostrar una foto pixelada a 15 píxeles, a 115 píxeles, a 350 y así, ¿sí? Hasta llegar a una foto de alta resolución como las que conocemos hoy. Y otra pregunta parecida que podría hacerles en este sentido es, ¿cómo se verían ustedes manejando un móvil, ¿no? Ese que están tan acostumbrados, que tuviese una resolución de 15 píxeles nomás, o sea, donde ven puros ladrillos ahí adentro? ¿Saben lo que tienen que hacer? ¿Sí? Parece una soncera, pero Albert Einstein, o por lo menos se le atribuye a él esta frase tan conocida, es que todo debe ser hecho tan simple como se pueda, pero no más simple. ¿Está? Y esto tiene que ver con las imágenes que vimos recién, con las que vimos previamente. Y es que, claro, si yo simplifico demasiado a una persona, y creo que me pierdo mucho detalle. ¿Sí? Y Arne Maus, que se especializó en el tema y fue el que desarrolló esta fantástica herramienta de la cual vamos a hablar hoy, dice que las cosas se complican cuando no se tiene en cuenta la complejidad. ¿A qué se refiere Arne Maus con esto? En general, podemos decir
que si no se tiene en cuenta la complejidad de eso que queremos estudiar, la complejidad de eso que queremos observar, ¿sí? Si no la tenemos en cuenta, puede que en un futuro, a veces más cercano y a veces más lejano, eso tenga consecuencias para nosotros no deseadas, ¿sí? Entonces, vamos a convenir que si estamos tratando de evaluar personas, porque en las organizaciones lo que se busca siempre con la evaluación de personas, dígase perfiles, ¿sí? La palabra más común que usamos para eso es el perfilado, los perfiles de personas, lo que buscamos es poder de alguna forma conocer a ese nuevo candidato al que vamos a incorporar a nuestra organización para ver si de alguna manera va a encajar o va con la cultura, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y ahí hay, digamos, dos aspectos a tener en cuenta. Uno es que el currículum vitae me da toda información, pero que pertenece al pasado. Y lo que necesito con el perfil en realidad es poder predecir el futuro. Porque lo que el buen señor o la buena señora o la persona que se me presente haya hecho en el pasado, digamos, en ese momento pasa a ser relativamente irrelevante, porque lo que a mí me va a interesar desde el punto de vista de la dirección de mi organización es cómo se va a desempeñar esta persona conmigo de aquí en más. ¿Mm? Por supuesto, los títulos, el grado de conocimiento técnico si hace falta, etcétera, etcétera, son importantes, ¿sí? No voy a estar incorporando a alguien que necesito en un puesto donde se requieren conocimientos de ingeniería, cuando la buena persona no hizo nunca nada con ingeniería, sino que se dedicó a las letras, ¿sí? Entonces, tampoco es cuestión de, digamos, tirar por la borda algo que se llama sentido común, ¿tá? Pero lo que sí nos va a importar mucho es qué grado de predictibilidad tiene el método de evaluación, o sea, el método de perfilado que yo estoy aplicando con esta persona, ¿sí? Y vamos a ponernos de acuerdo en que los seres humanos somos seres complejos, ¿sí o no? ¿Mm? Yo diría que sí. Entonces, si alguien tiene, digamos, opina lo contrario, bienvenido sea. ¿Mm? Pero yo creo realmente también que los seres humanos inherentemente somos seres muy complejos, ¿sí? Y Arne entonces completa esta frase suya diciendo que, ¿no?, las cosas se complican cuando no se tiene en cuenta la complejidad y las personas son muy complejas, ¿tá? Entonces, lo que necesitamos es un cambio de enfoque, es un cambio de paradigma, es un cambio, vamos a llamarlo también de punto de vista. eh, digamos, yo lo bautizo con 3 letras, ¿sí?, que es ACD, o sea, necesitamos algo completamente diferente. ¿Mm? Y esto lo conocemos también desde el coaching, o sea, aquí también le hablo a algunos, no sé cuántos son coaches aquí presentes, este, pero en el coaching, hacer algo completamente diferente es lo mismo que decir romper un patrón, ¿sí? Con eso, digamos, desestabilizamos la estructura existente, el acostumbramiento que tenemos en nuestro diario vivir, y de repente ese sacudón también lo sostiene de la misma forma Piaget, ¿sí?, que dice que lo que hace que nosotros crezcamos en nuestro desarrollo cognitivo son justamente esos momentos, digamos, que nos ponen al borde, ¿m?, de esa famosa zona de confort. ¿M? Cuando nos salimos de ahí, recibimos ese sacudón, o sea, tenemos que hacer algo completamente diferente de lo que veníamos haciendo. Ahí es donde nos damos cuenta del potencial que tiene lo nuevo que estamos por conocer. Pero sin ir, digamos, muy lejos, nosotros conocemos las neurociencias. Las neurociencias en realidad tienen una existencia bastante larga, ¿sí?, y la neurología ya está estudiada desde hace muchísimas décadas a la fecha. Y lo cierto es que vamos a ir por ese lado para entender un poco mejor lo de las intenciones cognitivas, que ya vamos a llegar. Nuestra percepción, y esto está estudiado, ya les digo, hace más de 4 décadas, recibe por segundo 310 millones de informaciones, o podríamos decir bits de información, en términos informáticos, por segundo.
¿A través de qué? A través de nuestros cinco sentidos. ¿M? O sea, a través de la vista, a través del olfato, a través del gusto, a través del tacto y a través del oído. ¿M? A través de los cinco sentidos que conocemos, ¿m? Y que, digamos, habitualmente mencionamos, esos cinco sentidos solos nos traen este aluvión, este tsunami de información del mundo que nos rodea. ¿M? Y para eso está hecho. El tema es que no estamos tan capacitados para procesar esa ingente cantidad de información. Entonces, claro, el cerebro, en su limitación, procesa lo que puede. Así todo, nuestro inconsciente procesa por segundo 11,2 millones de informaciones o bits informativos por segundo. Es tal vez el poco más del 3,5%, saqué la cuenta. ¿Sí? O sea, es comparado con la información original que nos trae el entorno, es casi nada. ¿Sí? Y sin embargo, desde otro lugar, nosotros decimos siempre que nuestro inconsciente procesa mucho más que nuestro consciente. Y es verdad. Y es cierto. ¿Por qué? Porque nuestro consciente solamente puede procesar por segundo 40 bits de información. Y para los que les encanta el tema del multitasking, que no se hagan muchas ilusiones porque simultáneamente solo pueden manejar 7 más menos 2 informaciones. 7 más menos 2. ¿Sí? O sea, máximo 9 o máximo 5 al mismo tiempo, según cuántas habilidades tenga. O sea que en realidad el multitasking es más, vamos a llamarlo más ilusión que realidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ven que de la información original que tuvimos, ya a nivel inconsciente, que son cosas que hemos recibido, que el cerebro procesó de alguna forma, termina procesando una infinitésima parte de lo que es el bombardeo permanente de información que tenemos. Pero conscientemente solo podemos abarcar hasta 40 informaciones por segundo, lo cual no es poco, ¿sí? Y el cerebro es un órgano maravilloso que tenemos, pero realmente comparado con ese aluvión de información que mencionamos al principio, es prácticamente una nimiedad. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo hacemos para movernos en este mundo? ¿Sí? ¿Cómo logramos interactuar con el mundo frente a tamaña, digamos, eliminación de información que estamos llevando adelante todo el tiempo? Y bueno, ahí es justamente donde la compensación para esta eliminación masiva está hecha a través de nuestras intenciones cognitivas. ¿Mm? Acá es la primera vez que oyen este término, ¿no? Y supongo que más de uno ahora dirá, sí, bueno, muy bonito. ¿Y qué son las intenciones cognitivas? ¿Mm? Pues veámoslas. Las intenciones cognitivas son básicamente bloques cognitivos básicos, ¿sí? Y tienen un montón de características y un montón de funcionalidades que nos llevan a, de repente, ver todo esto. Por ejemplo, estos bloques cognitivos básicos son predilecciones que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, por supuesto, mucho más fuertemente para ya pertrecharnos para lo que es la vida de adultos tan luego. Algunas de estas predilecciones pueden ya estar presentes o ya se pueden generar dentro del vientre materno, pero son, digamos, predilecciones en cuanto a nuestra cognición que vamos armando o desarrollando con nosotros mismos, con los demás y con el entorno en general. ¿Sí? Cuantos más usamos una cierta predilección, termina siendo lo que neuronalmente llamamos cableados fijos. ¿Sí? Ustedes saben que cuanto más entreno algo, más, digamos, más fácilmente se hace para la mente inconsciente empezar a procesarlo. Les podría dar como ejemplo aquí el momento donde aprendimos a manejar, por ejemplo, ¿no? A conducir un coche. Al apretar el embrague, poner la palanca digamos, en la primera marcha y todas esas cuestiones, yo las tenía que pensar conscientemente primero, ¿no? Con esas 40 informaciones por segundo que podía procesar,
y las tenía que ir entrenando, hasta que después se las pude pasar a mi inconsciente, ¿no? Y tengo lo que se llama competencia inconsciente. ¿No? Pero eso termina siendo a nivel neuronal, a fuerza de entrenar y entrenar y entrenar la misma forma de pensar acerca de ese evento, termina siendo una suerte de cableado fijo, donde yo ya no tengo que pensar conscientemente lo que hago. Cualquiera de nosotros se ata los cordones de los zapatos sin pensarlo, simplemente lo hace, ¿no es cierto? Bueno, actúan como filtros sin serlos. ¿Por qué decimos esto? Porque estos bloques cognitivos básicos, ¿no? Que son las intenciones cognitivas, en realidad se comportan como nuestra, vamos a decir, como nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. ¿Tá? Todos tenemos dos manos, salvo que hayamos tenido un accidente o una malformación congénita, pero digamos, no vamos a entrar en las excepciones, sino que vamos a ir a las generales de la ley. ¿Sí? Entonces, el que es diestro es porque se acostumbró, ¿m?, a utilizar la mano derecha para hacer más actividades que con su mano izquierda. ¿M? Y de hecho hay muchos que empezaron siendo zurdos, pero por el entrenamiento que le daban de niños en el colegio terminaron siendo ambidiestros. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Un filtro, la diferencia con un filtro es que el filtro deja pasar algunas cosas, pero otras no. ¿Sí? Y las intenciones cognitivas no funcionan como ese tipo de filtro, o sea, no eliminan cosas, sino que es como la mano derecha e izquierda. La que más uso, ¿m?, es la que, digamos, va a tener prioridad sobre la que menos uso, pero no es que no exista la que menos uso. ¿Sí? Siempre tenemos las dos, en el caso de mano derecha y mano izquierda, por supuesto. ¿Sí? Tienen un efecto concreto sobre el pensar y el actuar. Y esa es la parte muy bonita porque entonces, conociendo las intenciones cognitivas, esto me hace pensar que puedo llegar a predecir cómo va a pensar una persona, no solamente hoy, sino también en el futuro. Y es real que, de acuerdo a cómo pienso, yo también actúo. Si yo pienso de una forma, vamos a decir, más bien procedural, no es lo mismo que si pienso de una forma orientada a las opciones. Les pongo un caso de la práctica, una persona que recibe un paquete con un aparato nuevo, ¿no? El que está orientado a opciones lo que va a hacer es abrir el paquete, sacar el aparato y empezar a probar cuánto botón tiene el aparato o cuánto cable tenga y va a empezar a enchufarlo y probar los botoncitos porque su opcionalidad lo lleva a actuar de esa forma. Mientras que el que es más bien orientado a los procedimientos va a agarrar primero el manual para ver después cómo tiene que utilizar y operar el aparato. ¿Sí? Y esto creo que lo hemos visto en más de una ocasión y probablemente en más de ustedes, más de uno de ustedes mismos, se siente identificado con una de las dos cosas que expliqué. ¿Sí? Y además, lo que tienen las intenciones cognitivas es que se influyen mutuamente. ¿Sí? Entonces, eso también es un tema a tener en cuenta, que no operan solas, no son islitas, digamos, perdidas en el universo que no sabe lo que hace una de la otra, sino que en realidad en nuestro cerebro estamos manejando siempre todas y todas se influyen mutuamente. Y además de eso, nos revelan cómo construimos nuestro pensamiento, cómo es nuestro estilo de pensamiento. ¿Se acuerdan de la pantalla inicial que les puse, que les dije estilos de pensamiento? Bueno, nos revelan cómo construimos nuestro propio pensar. Y en ese sentido también representan las diferencias culturales. Y esto lo hemos medido también. Lo podemos medir porque, por ejemplo, personas que son bilingües, como es mi caso, nuestros perfiles medidos con esta herramienta son diferentes según si yo lo contesto y lo respondo en mi otro idioma madre, que es el alemán, que si lo contesto en español, que es mi segundo, o da igual, primero o segundo idioma madre, los dos son idiomas madres. ¿Sí? Pero a mí personalmente no me dio el mismo resultado contestándolo en un idioma que contestándolo en el otro. Porque las estructuras de pensamiento en un lenguaje son diferentes de cómo se construye el pensamiento en otro lenguaje. ¿Sí? Con lo cual, la cultura que tengo por la parte, vamos a llamarla alemana o lingüística alemana, tiene incidencia y se nota midiendo las intenciones cognitivas
comparadas en mi misma persona con digamos, el mismo cuestionario contestado en el idioma español. Y por último, influyen y controlan el rendimiento, determinan el comportamiento. Lo del comportamiento lo vimos antes también con el ejemplo de la persona, por ejemplo, que está orientada más bien a opciones que a procedimientos, ¿sí? Que son dos intenciones cognitivas que estoy apuntando ahí específicamente. ¿Sí? Y para los que son coaches, o los que somos coaches de los aquí presentes, son puntos de apoyo en el coaching, porque el Identity Compass me dice exactamente dónde tengo la posibilidad de ayudar a la persona a desarrollarse verticalmente, un concepto también que viene de la teoría del desarrollo construido del doctor Darren Stevens. Por eso es que nosotros, y digo nosotros, digamos, por el Instituto de Desarrollo del Adulto, que co-creé con Darren Stevens y otras personas a nivel internacional, más el propio desarrollador del Identity Compass, Arne Maus, pensamos que en vez de usar modelos de tipo genérico, que serían todos los que se basan en rasgos, proponemos medir las intenciones cognitivas. Y ya lo mencionó Pilar, y lo mencioné yo también ahora hace poquito, las podemos medir, por suerte, con el Identity Compass. ¿Sí? Es una herramienta que está destinada a medir intenciones cognitivas, específicamente. ¿Sí? ¿Y qué distingue al Identity Compass de los perfiles clásicos? Porque hasta ahora, creo yo, en España lo que más se conoce son perfiles clásicos que miden lo que se llama personalidad. ¿Sí? ¿Es así o no? El que quiera abrir micrófono puede hacerlo también, ¿eh? Así lo oigo, porque no los veo a todos en, mi, en la bandita esa derecha. Lo que hacen los perfiles clásicos es dividir a las personas o clasificarlas en pocos tipos. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 9. ¿Sí? Eh, Algunos usan ciertos tipos básicos y después los recombinan entre ellos, como es el caso del MBTI, ¿sí? Y generan de eso 16 tipos de personas, ¿sí? En las cuales, digamos, van encajando a las personas. ¿Sí? Hacen un cuestionario, uno lo responde, entonces uno es alguna de esos tipos. ¿Sí? Y la gran desventaja que tienen, digamos, esta forma de proceder es que, por un lado, me etiquetan. ¿Sí? Si yo me identifico o me identifican con un tipo determinado, una vez identificado el tipo, ya uno pasa a ser el tipo. ¿Sí? Incluso en español, y esto es un tema lingüístico muy sutil, decimos porque, por ejemplo, yo soy rojo, o yo soy INTJ en MBTI, ¿sí? Pues son combinaciones de letras. ¿No? O yo soy nivel 2. Entonces ya uno está ahí anclado en ese lugar y puede que no todas las características coincidan, pero de alguna forma es lo que me dijeron, entonces yo soy así. ¿Ok? Si a eso le agregamos que una persona de repente puede ser muy, digamos, tener una referencia muy externa, pues se lo creerá además. ¿Sí? Y eso puede ser un problema también para su propio desarrollo personal, de ahí en más. En cambio, el Identity Compass ni siquiera nos da la posibilidad de etiquetar nada, porque lo único que nos cuenta es por qué las personas hacen lo que hacen, basándose en la medición de más de 55 intenciones cognitivas. Otro argumento que también escucho mucho por parte de los perfiles de personalidad que se basan prácticamente todos en rasgos, ¿sí? No hablamos de perfiles de personalidad a nivel terapéutico psicológico, donde también se utilizan perfiles, digamos, proyectivos de tipo del de Rorschach. ¿Sí? De eso no estamos hablando aquí y por eso yo ahí no me meto directamente. En las empresas lo que más usan son los perfiles de personalidad clásicos, pero que no son del tipo proyectivo de Rorschach, ¿sí? Sino que son de este tipo más bien analítico. Y entonces, otro argumento que escuché muchísimas veces es, y bueno, ¿por qué haces un eneagrama, por ejemplo? ¿No? Que está bastante divulgado. Y porque son 9 tipos, es sencillo,
pero tiene suficiente detalle como para, digamos, para darme una pauta de cómo manejar o cómo hacer un equipo, etcétera, etcétera. Digo, bien. Este, y la gente que hace DISC también, porque 4 tipos es fácil de acordarse uno, entonces el otro también lo pueden entender con facilidad. Entonces, claro, yo me pregunto, entonces, ¿por qué 16 tipos? ¿Por qué 4? ¿Y por qué no tomamos simplemente 2? Ya, si el tema es la simpleza, y acordémonos de Einstein, ¿no? Antes, ¿no? Hacerlo lo más simple posible, pero no tan simple, ¿no? Podríamos hacer entonces un perfil que sea simplemente de masculino y femenino. 2 tipos. Tiene una enorme ventaja. ¿Mm? Tiene la ventaja de que son fáciles de reconocer, ¿sí o no? Tiene la ventaja de que es raro que cambie mucho, ¿sí o no? Y aparte sus características son harto conocidas. Esto ahora lo que digo es sin ánimo de ofender absolutamente a nadie, ¿sí? Sino simplemente de ponerle una nota de humor a todo esto, para que veamos que la simplificación exagerada nos puede llevar a conclusiones a veces hasta ridículas, ¿no? Entonces podemos llegar a la conclusión de que los hombres no saben escuchar y las mujeres no saben aparcar. Punto y pelota, ¿no? Y además las relaciones entre hombres y mujeres son fáciles porque las conocemos. ¿No? Y yo creo que nada dista más de la realidad que eso. Y estamos hablando de un perfil que sería de 2 tipos. ¿No? Y yo, para exagerarlo más todavía, y eso no lo puse, pero se lo digo verbalmente, digo, ¿por qué no hacemos un perfil de un tipo solo? ¿Se puede? ¿Podríamos, ya que estamos en el tren de la simplificación? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? Yo creo que no, ¿no? Para ser humano o no ser humano, quizá. ¡Esa! Ay, vale. Un solo tipo, seres humanos. Entonces distinguimos al ser humano de una cosa, de un perro, de un árbol, mientras seas seres humanos, bienvenido seas. Tú misma lo dijiste, ¿viste qué divertido? Hacemos un perfil de un solo tipo. ¿Qué más da? Si el tema es lo simple, vayamos por lo simple hasta el hartazgo, pero no para, digamos, poner en ridículo las cosas que sí aprendimos y que nos costó también esfuerzo a través de la historia. Pero no es lo mismo quedarnos con los 4 tipos de Heráclito en la época de Heráclito, ¿sí? 2500 años atrás, y decir que porque aguantó 2500 años todavía hoy es válido. Es que no es que dejen de ser válidos, ¿sí? Ese conocimiento está, pero es que es anacrónico, es que no va con la complejidad del mundo que manejamos hoy, ¿sí? Entonces, claro, simple ma non troppo, ¿no? Como se diría en términos musicales. Entonces, claro, cada persona es única y lo que creemos es que cada persona merece más que estar en 2 a 16 casillas prefijadas, preformateadas, donde o eres de un tipo, de otro o de otro, pero te quedas ahí, ¿sí? Nosotros creemos que cada persona merece su perfil único, ¿sí? Y el sistema del Identity Compass, para entrar ya más en el tema directamente de la herramienta, agrupa las intenciones cognitivas en 4 grupos grandes, podríamos decir que son como 4 equipos que tenemos en nuestro cerebro, ¿sí? Que son las intenciones cognitivas agrupadas dentro de la percepción, dentro de lo que serían los factores de motivación, dentro de lo que sería el procesamiento de la motivación y dentro de lo que sería el procesamiento de la información. Y lo vamos a ver en la práctica. Les voy a mostrar acá un perfil real de una persona real, ¿sí? Donde vemos que la medida nos arroja un gráfico bonito así. Acá tenemos, digamos, más o menos 50 intenciones cognitivas. Hay otras que aparecen en otros gráficos del mismo sistema, pero aquí más o menos tienen unas 50. Y ven que la agrupación es percepción, factores de motivación, procesamiento de la motivación y procesamiento de la información. ¿Por qué? Porque no es lo mismo los factores que me motivan
que me impulsan a hacer determinadas actividades, acciones y tomar determinadas decisiones, ¿sí?, que la forma en que proceso la motivación. Son dos ámbitos diferenciados, por lo menos el Identity Compass, a través de las 3 décadas que ya tiene, esto lo fue afinando mucho. Antes había algunas intenciones cognitivas que estaban ubicadas en otros lugares, pero esta es la ubicación actual que conocemos hoy y que utilizamos hoy, ¿sí? Y además, lo que vemos aquí, este caracolito tan bonito y de colores, en realidad son estas mismas, digamos, intenciones cognitivas, pero ordenadas de mayor a menor intensidad de uso. ¿Se acuerdan cuando les hablé del cableado fijo? Que cuando uno más usa algo, cuanto más lo entrena, es como que se arma una pequeña autopista dentro del cerebro. Bueno, podríamos decir que estas que están, por ejemplo, acá al 100%, este verde, que coincide con el color verde de aquí, o este azul, que coincide con este azul de aquí, que están al 100%, son intenciones cognitivas que uso, digamos, muchísimo, ¿sí? Las uso permanentemente, con gran intensidad. Yo suelo hablar de intensidad de uso, ¿sí? Y para eso acá tenemos también unas escalas, digamos, de escalas, lo que se llamarían metaescalas, que por ejemplo me da la intensidad de uso promedio y me da también la intensidad de diferencia, perdón, el grado de diferencia que hay entre grupos de intenciones cognitivas que pertenecen a una misma estructura cognitiva, o estructura de pensamiento. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en primer lugar el canal sensorial o canal de los sentidos, ¿sí?, en la cual tenemos intenciones cognitivas como ver, oír y sentir, que se hacen las preguntas correspondientes en el cuestionario y vamos viendo con qué intensidad la persona las va usando. ¿Y cómo lo hacemos esto? Si quieren, desde el punto de vista técnico, se hacen con escalas de Likert, ¿sí?, que son, digamos, muy comunes y están científicamente, digamos, probadas para hacer este tipo de análisis. Y además, bueno, el Identity Compass cuenta también digamos, con un grado de autoidentificación de la persona con el resultado que recibió, que es altísimo, ¿sí? Bien, entonces, esto simplemente es para que ustedes vean cómo sería el resultado para ustedes si ustedes lo usasen, ¿sí? Esto está normalmente en tamaño A4, viene en formato PDF, digamos, leyendo simplemente estas intenciones cognitivas, se le puede ir diciendo a la persona qué impacto tiene eso sobre su propia conducta, sobre su propio modo de pensar, sobre su propio efecto, digamos, conductual en la realidad, ¿sí?, tal como lo mencioné antes. Si tienen preguntas hasta aquí, por favor, con todo gusto, interrumpan y háganlas. No sé si hay alguna pregunta en el chat. De momento no, Jax. De momento no. Bueno, fantástico. Entonces sigamos adelante. Seguramente quieren ver un ejemplo práctico, ¿sí? Y yo me tomé entonces, vieron que aquí antes, se ve que acá dice referencia y tamaño de la información, ¿sí? Y voy a volver un poquitito para atrás, y acá vemos que acá, donde puse donde estoy haciendo el circulito con la flechita del mouse, ¿sí?, del ratón, acá dice referencia, y acá más abajo dice el tamaño de la información, ¿sí? ¿Está? Tomé solamente esas dos estructuras de pensamiento para mostrarles, en términos prácticos, qué sucede, ¿sí?, si se encuentran, por ejemplo, en una organización, un director o un gerente de ventas, o sea, una posición muy alta dentro de la organización, con un par, o sea, con un director o un gerente de administración, ¿no? Y les voy a contar brevemente qué efecto tiene la intención cognitiva interna y externa dentro de referencia, para que se den idea de cuál es el efecto luego en la práctica, ¿sí? Y cuál es el efecto que tiene en el tamaño de la información,
pensar orientado a, digamos, pensar globalmente o pensar en forma detallada. ¿Ok? Y esto es solo un ejemplo. Lo que vemos aquí es que el de ventas, el gerente de ventas, utiliza en forma muy intensa, ¿sí?, su referencia interna. Y, oh casualidad, el gerente de administración también utiliza en forma muy intensa su referencia interna. Entonces uno diría, ah, fantástico, piensan los dos igual, se entienden fenomenalmente. Pero ahora viene el kit de la cuestión. La referencia interna significa que mi locus de evaluación, ¿sí?, mi vara de medida es interna. Y si es muy interna, vemos que acá, comparada con su, digamos, vara de medir externa, hay una diferencia muy amplia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Piensan de forma interna y casi no saben o no pueden pensar en forma de referencia externa. La referencia externa es la que me permite aceptar feedback de afuera, aceptar sugerencias, aceptar, digamos, información que obtengo de afuera, aunque no sea de una persona que tenga una autoridad determinada, sino simplemente estoy abierto a la información que recibo. Y la referencia interna es más bien ese tipo de personas que dicen, ¿y a mí este pringao qué me va a venir a contar? ¿A mí este qué me tiene que decir? Incluso aunque sea un par, como sería de director a director, ¿no?, de ventas a administración, aunque sean pares entre ellos jerárquicamente hablando, ¿sí?, si no lo perciben al otro como autoridad, ¿sí?, entonces el grado de caso que le van a hacer a los reclamos que se hagan mutuamente va a ser asintóticamente tirando a cero, ¿sí? O sea, ahí ya tenemos un pequeño choque, ¿sí?, a pesar de que tengan intenciones cognitivas que las usan exactamente de la misma manera, ¿tá? ¿Pero por qué les pasa eso? Porque tienen demasiado desarrollado su vara de medir interna y los únicos jueces y partes son ellos con ellos mismos y el resto no le creen salvo que sea el Papa o que sea Dios venido a la tierra, ¿sí?, o que ellos le confieran autoridad a alguien, pero si no, no le dan lugar a la información que reciben del otro, cualquier persona sea, ¿sí? Tenemos, Jax, una pregunta, si te parece Sí, bien contestarla ahora. Nos preguntaba Yulis Rondón, sí. si nos puedes decir alguna pregunta para saber cómo abordar al cliente para uno de los indicadores. ¿Cómo abordar el cliente para uno de los indicadores? Esto viene tan luego, tiene que ver con esta disparidad que vemos entre intenciones cognitivas, que son, digamos, pares opuestos pero complementarios, ¿sí? Porque lo que nos estamos dando cuenta, creo que ya intuitivamente, es que hay algunas estructuras de pensamiento que, como se los voy a mostrar brevemente acá en el gráfico anterior, y gracias por la pregunta, la verdad que es una muy buena pregunta, vamos a ver que hay estructuras de pensamiento que tienen 3 intenciones cognitivas, como ser estas primeras 3, y ven que las puedo ver agrupadas también por colores, ¿sí? Las podemos ver en los colores. Vemos que acá hay otro grupo de 3, acá hay otro grupo de 3, acá hay un grupo de 5, pero por ejemplo muchas vienen de A2. Por ejemplo, referencia es un par de A2. Estilo de actuación, ¿sí?, es de A2, son los opcionales y los procedimentales que les mencioné antes, ¿tá? Activo y preactivo son 2, y así hay muchos que son pares, pero por ejemplo acá de nuevo, en cuanto a la estrategia de éxito, bueno, tenemos en cuenta 3, ¿sí? Y hay una que consta incluso de una sola, ¿tá? O sea que la estructura de pensamiento y la intención cognitiva, digamos, es un fenómeno único en ese sentido, ¿tá? Donde la intención cognitiva es la que adopta digamos, otro cariz en sí misma. Entonces, vuelvo para adelante. Cuando tenemos este tipo de fenómenos, esto es lo que yo les decía que es el punto de apalancamiento para el coach. El coach acá ya sabe inmediatamente que se está enfrentando a una persona que en realidad, si él no percibe
que uno es realmente una autoridad en su materia, no le va a creer mucho de lo que uno le diga, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por más esfuerzo que hagas, si tú esto no lo sabes y lo haces de forma inconsciente, porque ni siquiera sabías que tú también tienes tu propia referencia interna y externa, ¿sí? Lo más probable es que te choques contra una pared, como se dice vulgarmente en español. ¿Sí? Y eso es uno de los típicos problemas que tenemos de choque, digamos, de comunicación, pero que no tiene nada que ver con el tema del ego. ¿Sí? Nos empezamos a dar cuenta que acá el ego no pinta nada, no tiene nada que ver con ego esto. Incluso el ego está muy denostado, pero está mal que se lo denoste así, porque nosotros necesitamos ego para vivir, que nos quede claro eso. ¿Sí? Sin ego no estaremos vivos. Entonces, dejemos la parte, digamos, entre comillas, fea que le están poniendo al ego permanentemente, ¿sí? Porque el ego para nosotros es necesario para poder vivir. Y dejémoslo ahí, ¿sí? Es necesario, si vamos a tomar a Freud, digamos, como un comunicador entre el superyo, ¿no? y, digamos, esa estructura que él armó. Entonces, a ver, no denostemos algo que en realidad no tiene por qué denostarse. ¿No? Y démonos cuenta que desde la psicología se avanzó muchísimo y que hoy podemos darnos cuenta de que decirle a un gerente, mire, acá vamos a entrenar su referencia interna porque lo dice el gráfico, entonces uno despersonaliza el tema. Ella no se está peleando con uno, sino que uno le está dando una devolución, un feedback a él, pero que es un feedback medido de lo que él mismo respondió. Entonces, sería raro que el director o el gerente se niegue a sí mismo, porque en realidad es solo el resultado de lo que él mismo respondió, sin mi intervención y sin mi interpretación. ¿Sí? Eso es lo que muestra el algoritmo. Y eso es lo que, entre otras cosas, también hace el Identity Compass, que lo hace tan confiable. ¿Sí? Sí, María, ¿querías decir algo? Bueno, entonces, si ahora además le agregamos otro par de intenciones cognitivas complementarias pero opuestas, que es el tamaño de la información, o sea, cómo proceso la información, ¿sí? Resulta que el de ventas es globalista, por así decirlo, ¿sí? Tiene un pensamiento orientado a lo global, lo que en inglés se llama el big picture, ¿sí? Y el de administración es exactamente lo contrario. Él está orientado acá, no sé si se llega a ver, pero digamos, es el mismo color celeste, pero a rayitas así finitas, con la misma intensidad de uso que pero en la intención cognitiva opuesta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Tras que no aceptan el feedback uno del otro, uno espera ver la imagen grande y el administrador se las pasa hablando de los detalles. ¿Sí? Entonces, mientras el gerente de administración quiere conocer y quiere saber detalles del asunto, el gerente de ventas permanentemente le habla en términos generales, globales, ¿sí? De grandes cifras, ponele. ¿Sí? Y encima de todo eso, ninguno acepta el feedback del otro. Jolín, tenemos un problema acá, ¿no? A nivel directivo. ¿Qué les parece? Problemón, sí. Un problemón, ¿no? Es un problema grande. ¿Y acaso no lo hemos visto nunca en ninguna administración de empresas? ¿No hemos visto nunca que, por ejemplo, los de ventas se quejan de los de marketing se quejan de la administración, que la administración no entiende a los de producción y sucesivamente así todo el tiempo? ¿Por qué? Porque sus intenciones cognitivas y el manejo que hacen de ellas y las combinaciones de ellos son diferentes subculturas, podríamos decir, dentro de los distintos departamentos o secciones que configuran el todo de esa empresa. Y ahora entendemos también el tema de la cultura y la subcultura que el Identity Compass sí nos proporciona de esta forma. Porque nos muestra, por ejemplo, cuáles en promedio podemos poner hasta 200 personas y compararlas entre ellas y decir cuál sería la cultura de esas 200 personas,
porque entre todas va a haber, digamos, una mayor utilización en promedio de ciertas intenciones cognitivas, que en otras empresas y en otras culturas no son de esa forma. ¿Sí? Y por eso decimos que nos muestra la cultura de la organización también. ¿Basándonos en qué? En datos científicos medidos de intenciones cognitivas. Y digo científicos porque el Identity Compass está basado y digamos, está soportado por 3 tesis doctorales hoy en día. ¿Sí? Y se sigue utilizando como método de investigación en otras tesis doctorales que están en curso. Bueno, y también les prometí hablar un poquito de inteligencia dinámica. Aquí es donde entra el doctor Darren Stevens. Tomo de nuevo el ejemplo de la referencia interna externa. Ustedes acá ven que están equilibradas. ¿Por qué? Porque el mayor equilibrio consciente es la clave para que un directivo pueda ser buen directivo. ¿Está? Porque en vez de tener ese choque que les mostré antes, si entrena la parte, digamos, externa que tenía muy flojita, ¿sí? Y logra equilibrarla con su intensidad de uso interna, o sea, lo que buscamos es entrenar la parte más débil digamos, de esa cadenita o de ese par, ¿sí? Cuando son pares. Entonces lo que le estamos entrenando es ser capaz de aceptar feedback, ser capaz de tomar información del exterior, más allá del grado de autoridad o no que tenga la persona que le está dando ese feedback. ¿Sí? Por ejemplo. O sea, acá creo que con esto digamos, se contestó bastante también de otra manera la pregunta que me habían señalado antes. ¿Sí? Y los 4 pilares de la teoría del desarrollo construido de Darren Stevens justamente hablan de intención, en el sentido de intención cognitiva, la C de conciencia, o sea, qué conciencia tengo de la intención que estoy usando, o de las intenciones que tengo a disposición para resolver este tema, con lo cual veo de las opciones que tengo, de ahí viene la O de opción, y dar así la mejor respuesta posible al entorno. ¿Sí? ¿Ok? ¿Les puedo pedir 5 minutitos a todos para hacer una pequeña escala técnica y volver? Y los que lo necesiten también pueden hacerlo, por supuesto. Claro. Muchísimas gracias. Enseguida estamos de vuelta. Les dejo esta pantallita acá abierta para el que la quiera, digamos, analizar más en detalle y, bueno, entenderla o hacerse las preguntas que tengan hasta ahora. Vayan haciéndose preguntas, ¿sí? Que yo ya enseguidita vuelvo. Un segundito. Hola, soy Isabel, una cosita. Yo he quitado la cámara, pero es la primera reunión así que vengo y no sé si es mejor quitarla, ponerla por el ponente. Yo os quería preguntar. A ver, siempre es mejor ponerla y gracias por preguntarlo, Isabel. Yo entonces la pongo, Siempre la es dejo mejor, puesta. sí, porque también a los facilitadores, a las personas que facilitan la formación o el taller, les gusta ver nuestras expresiones, les gusta ver, ya que todo es vía pantalla, cuanta más información sobre las personas nos dé la pantalla, para ellos es mucho mejor. Entonces, siempre incentivamos que podáis abrir las pantallas precisamente por eso, para que no solamente la persona que está impartiendo el taller, sino todos los demás nos pongamos cara, no solamente nombre, nos veamos y podamos, en cierto modo, suplir la frialdad de la pantalla, ¿no? y del cuadro negro vacío. Así es que muchísimas gracias, Genial, Isabel, por nada. tu A pregunta. vosotros. Gracias.
Yo la verdad es que no conocía esta herramienta. ¿Vosotros lo conocíais? Yo sí, yo hice el test, creo que fue antes del verano o algo así, me pareció Bueno, muy, muy interesante, muy bien, acá muy estamos de útil, muy vuelta. práctico. Preguntas hasta aquí, el que las tenga, o la que la Estaban tenga. preguntando por la herramienta. ¿La herramienta está a disposición en algún sitio? Sí, eso les voy a ir mostrando dónde, bueno, está a disposición. Bueno, sí. La herramienta está a disposición en más de 20 idiomas, ¿sí? Ah, La os- herramienta se utiliza online, ¿sí? La herramienta está disponible en Internet. ¿Sí? Es decir, también los cuestionarios y todo ya están hechos directamente para hacerlo todo en línea. ¿Sí? De modo que lo que sí se necesita, por supuesto, es tener la capacitación correspondiente para poder tener la licencia de uso de la herramienta. ¿Ok? Así que no es una herramienta gratuita, ni mucho menos. Como en realidad tampoco son gratuitas ninguna de las otras herramientas que hoy mencioné. O sea, el MBTI cuesta dinero, hay que formarse, lo mismo que en People Analytics, lo mismo que en Disc, qué sé yo. Disc uno si quiere puede hacer incluso un Disc gratuito, pero bueno, no sé si realmente puede llegar a ayudar a un par de directivos de este tipo, como lo acabo de mencionar, diciendo que los dos son, pongámosle, dominantes. Personalmente tengo mis dudas, pero bueno, cada uno tendrá su experiencia también, ¿no es cierto? Yo creo que esta forma es más práctica, va más realmente al meollo del tema, ¿sí? Porque estamos ayudando a la persona, ¿m? Esté en cualquier, digamos, escala jerárquica de cualquier organización, a desarrollar lo que se llama su complejidad cognitiva, ¿sí? Su capacidad para pensar más complejamente. ¿M? Y esto también tiene, desde el punto de vista de la teoría del desarrollo construido del doctor Darren Stevens, tiene también implicancias éticas, ¿sí? Porque nosotros sostenemos que una persona que tiene un grado de desarrollo cognitivo que podemos medir, ¿sí? Gracias a estos 4 pilares, ¿no? De intención, conciencia, opción y respuesta, el doctor Darren Stevens también desarrolló, y están incluidos en el Identity Compass, unas escalas que unas, digamos, nos muestran el cociente de pensamiento eh, tal como lo plantea Robert Keegan, ¿sí? Uno de los grandes estudiosos del desarrollo, digamos, del adulto, que los hay muchos. Stevens, digamos, sería uno de los últimos, con esta nueva teoría del 2020, así que es algo muy reciente. Eh, y Stevens también desarrolló una escala propia, que es la escala de la, ¿cómo se llama? De la inteligencia dinámica. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, cuanto más equilibrados tengo, cuanto más equilibrados tengo los pares, o los distintos componentes de una estructura de pensamiento, en forma consciente, o sea, cuanto más consciente soy de todas las intenciones que puedo utilizar, ¿m? Para resolver determinados temas, y son 55 y pico, ¿m? este, eh, mejor respuesta puedo dar al ambiente, o mejor respuesta puedo dar en el momento, como suele decir Darren Stevens, puedo dar la mejor respuesta en el momento para un determinado fenómeno. Y yo creo que eso es importante acá, el componente de conciencia que le estamos poniendo. Es decir, ser conscientes de nuestra propia estructura o de nuestra propia forma de pensar, que es la forma en que yo también, o uno también, crea el problema. Porque el problema en sí, como tal, no solo es, digamos, desde esta vertiente más cognitiva que decimos que no existe, ¿sí? Sino el problema es cómo construyo el problema. ¿Con qué grado de conciencia estoy construyendo el problema? Entonces yo tengo un grado de conciencia, digamos, determinado, vamos a poner en una escala de 5 a 10, ¿sí?
yo tengo construyo el problema y soy, digamos, tengo un grado de conciencia 5, el problema lo voy a construir desde mi conciencia 5. Pero cuando yo ayudo, por ejemplo, a un gerente, a un director o cualquier persona a equilibrar ese par que tiene tan desequilibrado o de equilibrar esa tríada o esa ¿cómo sería? Quíntupla, cuando son 5, para que pueda optar mejor por cualquiera de las otras, ¿sí? Eso hace que su complejidad de pensamiento crezca, por lo tanto crece su conciencia acerca de eso, porque en eso se está entrenando, ¿sí? Y ya con el solo hecho de haber hecho ese salto, digamos, de conciencia, que se vería en las mediciones del Identity Compass como una inteligencia dinámica superior, probablemente hasta el problema se haya diluido como tal. O vea el problema tal cual, digamos, lo veía antes, pero con la solución que él puede ahora sí ver. Con lo cual ya deja de ser un problema. ¿Me entienden? Digamos, por eso decía también al principio, es el tema de hacer algo completamente diferente. Es romper el patrón. Es, digamos, abordar la misma problemática desde otro lugar. Y digamos, en este abordaje que les presentamos, en combinación del Identity Compass con la teoría del desarrollo construido, en definitiva tenemos una herramienta que abarca muchísimo más de lo que podría abarcar cualquier perfil, digamos, tradicional. Y por eso yo había mostrado ya antes esta diapositiva que dice, ¿y hay más? Y claro, por supuesto que sí. Porque uno de los otros temas es, por ejemplo, que podemos conocer el grado de compromiso de la persona con la empresa. Y aparte distinguimos entre compromiso productivo, compromiso inerte, resignado y destructivo. En realidad a las empresas lo que les importa es tener un compromiso productivo en su plantilla, ¿no? Pero lo cierto es que conforme va evolucionando cualquier empresa, bueno, hay gente que es un poco como, digamos, los productos que vemos en marketing, ¿no? Empiezan a ser inertes, es decir, esto vendría a ser algo parecido a la vaca lechera, no modifiquemos mucho, sigamos ordeñando, ¿no? Pero ya empiezan a no aceptar tanto cambios, ya empiezan a no aceptar, digamos, demasiadas sugerencias innovadoras, porque el inerte quiere que las cosas sigan como están. ¿Sí? No hace daño, pero tampoco aporta en ese sentido, mientras que el productivo es el que sigue aportando innovación a la empresa. Los resignados, por otro lado, son los que dicen, bueno, la empresa ya hace años que es así, siempre fue así y yo no voy a poder cambiarla solo. Entonces, en realidad, son esas personas de las que hablamos que renunciaron internamente. ¿Sí? Y eso ya para la empresa deja de ser un factor de producción y pasa a ser un factor de, digamos, ralentización de la producción o de menos eficiencia en la producción. Con lo cual, si tuviésemos un posible 100% productivo, esto me resta productividad, ¿no? ¿Tá? No en términos financieros, pero sí en términos de engagement, podríamos decir, de compromiso de las personas para con su propia organización. Y después están aquellos que, por fastidio, por bronca, por utilizar determinadas formas y estructurar su pensamiento de otra manera, toda esa creatividad la usan en forma destructiva, o sea que van directamente contra la organización y la pueden realmente destruir. Pero eso no solamente pasa a nivel organizativo general, sino que también sucede a nivel de equipos. ¿Sí? O sea, yo les hablo en lo más grande, en la estructura más mayor, pero esta misma configuración la podemos tener también en equipos de trabajo, donde de repente hay algunas personas que forman parte de un equipo que son realmente productivas, otras que van con la corriente, que serían estos inertes, ¿sí? Los resignados que en realidad van porque los mandaron, en realidad no tienen ganas, ¿no? Es decir, no aportan realmente al equipo nada, y después están los que en vez de reaccionar de forma resignada y bueno, por lo menos hacemos un mínimo, pero hacemos algo, están los destructivos que son los que rompen al equipo. ¿Sí? ¿Está? Eso también lo podemos distinguir. Y también podemos ver el ambiente laboral.
Y esto, por ejemplo, está basado en los descubrimientos que hizo el doctor Scheffer en Alemania, donde se descubrió que hay alguien que está preguntando algo. Sí, Julis, cuando quieras. Hola, prefiero decirlo que escribirlo. Sí, sí, sí. En el slide anterior, Jax, por favor, ¿lo A puedes ver, poner sí, un sí, ahora momento? voy para ahí, a ver. Ese Este, slide, este slide donde está, tenemos los cuadrantes, ¿no? De energía, sí, alta, baja, positiva, negativa. mm, Entiendo por lo que expresas que esta metodología valida en qué cuadrante está la persona, en qué proceso cognitivo está, en ese nivel de energía o claro. no. Claro, perfecto. Vale, básicamente sí, aunque, digamos, energía alta y baja y energía positiva y negativa, ¿sí? Mm, Podrías por sí, mí olvidarte de esas flechas, ¿sí? sí, sí, pero mi pregunta es la siguiente. Sí. La idea sería, determino en qué energía estás. No, Evidentemente, no, ¿no? es al revés. El Ajá. tema es, de acuerdo a cómo tú configuras tu estructura de pensamiento, o sea, cómo tú construyes Ujú. tu estilo, tu forma de pensar, ¿sí? Eso va a terminar diciéndole al algoritmo, no a mí, sino el algoritmo solo te dice, estás, digamos, siendo productivo, pero no te dice productivo solamente, inerte solamente, resignado y destructivo. Ojo con eso, ¿sí? Yo tengo ahí Es otras que, presentaciones donde se puede entender un poco mejor. sí, es que me Bueno, generó duda fue por eso, porque dije, o sea, claro, ¿de qué se trata? ¿De entender dónde estamos no, como tal o de mantenerte en cierto nivel también? O sea, esta metodología invita a mantenernos o a migrar de resignado a productivo, de inerte a productivo o a mantenernos en productivo. claro, pero el tema es que tú no migras de resignado a productivo como por arte de Ujú. magia, sino que lo harías entrenando aquellas intenciones cognitivas que te hacen interpretar el entorno. Es- ¿Recuerdas al principio que nosotros sí, sí, procesábamos es muy decir, poca exacto. información? ¿Sí? Exacto, es decir, que de esto también se encarga la metodología, no solamente de identificarte, sino también de entrenarte para esto. A ver, la herramienta, esto es una herramienta. La La herramienta lo herramienta, que me dice es lo que hay lo que hay, ajá. y cómo tú operas, ¿sí? Ujú. Ahora, a partir de ahí yo le dije, esto es una fabulosa herramienta para apalancar los puntos de coaching o de consultoría, O ¿sí? sea, es decir, es una herramienta de diagnóstico, pudiéramos decirlo. Como todo perfil, exacto. Ok, perfecto. Ok. Como todo perfil es una herramienta de diagnóstico, ¿sí? Ujú. Que te Ok, dice, entiendo. estoy aquí, estoy allá, digamos, pero no lo hace etiquetándote, no te dice tú eres de esta forma, no te dice tú eres resignado. No, te muestra, digamos, otro gráfico que te digo, después, si quedan unos minutitos, dejo de compartir esto, Ujú. abro otra presentación y te muestro exactamente a qué me estoy refiriendo. Ok. ¿Sí? Bueno, muchas Porque lo vas a gracias. ver muy rapidito, en forma muy, muy sencilla, ¿sí? En realidad se muestra otro gráfico donde aparecen los cuatro en mayor o menor intensidad, digamos, de uso también. O sea, no es que tú eres una cosa o la otra. Claro, porque es que no puedes estar todo el tiempo productivo, o sea, No, es que nadie lo está. o sea, no vamos a estar Exacto, exactamente, no vamos a exacto. estar Lo que te da, lo que te exacto. da es la combinación, o sea, qué es lo que más prevalece de Lo que más acuerdo a tu prevalece. forma digamos, de elaborar tus pensamientos. Claro, claro, evidentemente estamos hablando de procesos cognitivos conductuales y de allí Exacto, viene, perfecto. exactamente. Sí, Estamos sí, hablando de procesos los cognitivos cognitivos conductuales, conductuales. decíamos que tiene incidencia sobre la conducta Claro. y entonces se ve que incide en la conducta de forma, digamos, puede que tengas una percepción de que la empresa es productiva, ¿sí? Pero también percibes que hay un buen grupo de personas que son, digamos, del grupo inerte, que percibes que también hay gente en tu grupo, eso es tu percepción subjetiva. Esto es lo que te iba a decir. Nos basamos en percepciones, pero si aplicamos la herramienta, ya tenemos pruebas y tenemos, mira, Esta evidentemente es una utilizando. prueba, exacto, esta es una prueba muy buena Ujú. para directivos
cuando quieren tomar medidas para mejorar el conjunto de su empresa. Claro, claro. Porque si de repente digamos, 10 directivos, pero digamos de staff intermedio, ¿no? Vamos a llamar del management, no de la dirección. Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Tomamos a 10 managers y de repente salen que en todos la productividad subjetivamente percibida termina siendo negativa, que eso pasa, ¿sí? Porque si tengo una componente destructiva muy fuerte, percibida, digamos, de cada una de las personas que estamos analizando, algo grueso, algo malo está pasando en esa organización, ¿sí? O si tengo un componente, digamos, alto de resignación, lo normal es que sea una empresa donde la rotación empieza a ser muy alta, ¿sí? Porque los resignados en algún momento se van, están pensando en buscar otra fuente de trabajo. Y yo todo eso lo puedo ver en el perfil, ¿sí? Hay intenciones cognitivas que son muy claras en eso, sobre todo si después las pongo en conjunto con estas medidas, que son las que aportó el doctor Sheffer al Identity Compass, que tiene que ver con el ambiente laboral. ¿Y qué es lo que medimos acá? Acá medimos factores motivantes y factores desmotivantes, ¿sí? Los de la izquierda son factores motivantes y los de la derecha son desmotivantes. ¿Y cómo lo vemos en la práctica en el perfil? Les muestro el dibujito, sería una cosa así, ¿sí? ¿Tá? Entonces vemos que los mismos grupitos que vimos acá, autonomía versus dependencia, o sea, autonomía sería motivante, cuanto más autónomo me puedo sentir, cuanto más siento que puedo, digamos, hacer bien mi trabajo, etcétera, etcétera, más positivo, más agradable me resulta, ¿sí? En cambio, cuando estoy obligado a depender de lo que diga un jefe, de lo que diga un gerente, de lo que diga un director, a depender de si me dan el visto bueno o no, a depender de que si el compañero hace el trabajo que yo necesito también para completar el mío, etcétera, 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 o que mis subalternos, ¿sí? Completen las tareas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que acá vemos desagradable y agradable, ¿no? Izquierda y derecha. A ver si ¿se puede llegar a ver? No, no lo puedo agrandar acá. Porque ya lo estoy compartiendo así. Pero bueno, lo que les puedo decir es que en estas escalas tienen el medio, vendría a ser el punto cero, donde ni fu ni fa, y tenemos agradable hacia la derecha y desagradable hacia la izquierda. Y las escalas que son negativas, por ejemplo, el de dependencia, si yo siento que tengo dependencia, o sea, estrés negativo, medimos el estrés negativo, si siento que tengo estrés negativo, obviamente es desagradable, por lo tanto la escala va a ir para la izquierda, ¿sí? Porque sí siento estrés negativo, o sea, matemáticamente no hago, sería un más por menos, y me queda un menos, ¿sí? ¿Ah? En cambio, en las escalas positivas, si siento que, por ejemplo, tengo muchas posibilidades de desarrollo, acá en seguridad, ¿no? Lo que sería seguridad laboral, siento que tengo un trabajo que me da seguridad, eso es agradable, por lo tanto la escala va para la derecha, ¿sí? O sea, más por más sigue siendo más, ¿sí? Pero más por menos siempre me va a dar menos. Entonces, si siento, por ejemplo, en desafío, reto, ¿sí? Que, por ejemplo, no tengo estrés positivo, porque hay un nivel de estrés que es positivo, que es el que a mí me incentiva a querer hacer cosas, ¿no? Como por ejemplo el contador que le encanta descubrir dónde está el centavo que no llega a completar bien el balance, ¿sí? Para un contador eso es un estrés positivo, pero probablemente para un director de ventas sea un estrés totalmente negativo porque no tiene ganas de estar metiéndose en ese mundo tan detallista del centavo y de estar haciendo, digamos, cuentaporotismo, como diría, ¿no? Entonces, eso depende del mundo que uno vive y es muy subjetivo todo esto, ¿sí? Pero esto sí me da la pauta que, por ejemplo, la dependencia, sumada, este estrés negativo, sumado a otras 4 estructuras de pensamiento, a mí me hacen decir, o a mí me permiten decir vía sistema, directamente por el algoritmo, si la persona está por sufrir un burnout, o sea, un síndrome de quemado, si está, digamos, si tiene todas las de, digamos, las de ganar para quemarse, ¿sí? O bien
sí puede sufrir el bore out, es el síndrome del aburrido, del hastiado, ¿sí? Que puede tener sintomatología parecida, o a veces incluso idéntica a la del burnout, pero no es quemado, es aburridísimo, ¿sí? Pero la sintomatología es la misma, la etiología es diferente. En el Identity Compass las distinguimos, ¿sí? Por ejemplo, en el gráfico anterior, una persona que acá en desafío y reto me da todo para negativo, ¿sí? Todo es desagradable, no tiene estrés positivo, no puede mostrar sus destrezas estratégicas, no puede mostrar su destreza social, no puede orientarse al servicio, pues se aburre soberanamente. Dice, ¿yo qué? Y si encima no le ve sentido al trabajo, ¿sí? Ahí tenemos un problemón de salud, pero con una etiología completamente diferente de las que tiene la estructura de pensamiento correspondiente a un síndrome de quemado. ¿Está? Entonces, también podemos ver la renuncia interna. Antes, cuando yo aprendí el Identity Compass, todo esto no existía todavía. Esto sí ya existe hoy, ya directamente como algoritmo, digamos, ya incorporado al Identity Compass, pero hasta hace unos 2 años atrás, o por ahí 3, estas escalas todavía no las teníamos así, y teníamos que analizar con más detenimiento estas otras escalas que les mostré, a ver, aquí, ups, me pasé. Teníamos que mirar en detalle estas escalas, más las escalas, las escalas motivantes y demotivantes, para sacar en limpio a ver qué, digamos, qué pasaba también con la persona. Hoy nos han incluso facilitado el trabajo en ese sentido, ¿sí? Yo no sé si es una ventaja o una desventaja, pero bueno, les cuento un poco de la historia, que ya el Identity Compass lo conozco hace un tiempo, y por eso también hoy puedo mostrarles todo lo que les puedo mostrar, ¿no es cierto? Porque la verdad es que también me gusta transmitir digamos, enseñar cosas por las que realmente yo mismo también ya pasé y que he vivido en carne propia, ¿sí? Y a mí también me hicieron un perfil de estos, ¿sí? Y no soy el único bilingüe al que le dio distinto el tema cultural que les hablé antes, sino que en la tesis doctoral del doctor Darren Stevens se analizaron más casos de bilingües, ¿sí? Y en todos sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, entonces, llegamos hasta aquí, y entonces los beneficios que nos da esta herramienta, entre que nos da un diagnóstico muy, muy preciso, ¿sí? Nos da puntos de apalancamiento muy, muy precisos, en definitiva, ayudar a la empresa a tomar conciencia. Recordemos, intención, conciencia, opción y respuesta. También es aplicable a la organización como tal, ¿no? Haciendo conscientes, digamos, a los directivos, podemos ayudarlos a crecer cognitivamente en forma vertical, no en forma horizontal, que es lo que nos dan casi todos los, digamos, las técnicas habituales, porque acá no se trata de aprender más cosas, sino de aprender a pensar más complejamente. Entonces no es juntar títulos en ese sentido, que sería un aprendizaje horizontal, ¿sí? Hoy aprendo bioquímica, mañana aprendo farmacia, están relacionadas, pero estoy moviéndome, digamos, en un plano más bien horizontal, ¿sí? Siempre estoy agregando más cosas dentro de las disciplinas que de todos modos ya conozco. En el management, en la administración de empresas, el que sea administrador, bueno, aprenderá técnicas de, por ejemplo, de delegar funciones, técnicas de manejo de tiempo. Son todas técnicas que son todas muy útiles, ¿sí? Todas, pero a lo que no le ayudan es a pensar en términos más complejos. A poder abarcar el problema que tiene que resolver con el mundo complejo que tenemos hoy, él mismo desde una forma más compleja. Y darse cuenta, por ejemplo, cuáles son las implicancias que esto que tengo que resolver hoy va a tener dentro de 5 años para la empresa. Cuando estamos permanentemente machacados con el cortoplacismo. Entonces, bueno, yo diría que son unos beneficios bastante bonitos, ¿no? Porque tener menores chances de llegar a tener el burnout
en vez de entrar en ello y generar un problemón para toda la empresa. ¿Por qué? Porque cuando una persona se quemó, para la empresa es mucho gasto, ¿sí? Lo que pasa que en general se trata de evitar esa instancia hasta que de repente se presenta. Y cuando se presentó, ahí tenemos el problema en realidad, y ahí recién empiezan los gastos, empieza el sufrimiento. Sufren todos, sufre la persona que entró, que se quemó, esa sufre en primera instancia como ser humano, pero también sufren todos sus compañeros porque le tienen que dar las tareas que hacía esa persona. Generalmente son personas que hacen un montón de tareas, porque son las que no saben decirle que no al resto, ¿sí? Por ejemplo, están más para los demás que para sí mismas. Eso lo vemos en las intenciones cognitivas también. Bueno, hay un montón de estructuras ahí que las llevan al final a quemarse, y cuando se quemó, los demás, claro, a quién en realidad tienen que tomar la ingente cantidad de tareas que hacía esta persona hasta que dejó de estar. Entonces, para la empresa es un problema. Para la empresa es además otro problema porque tiene que salir volando a buscar a alguien que reemplace a esta persona que ahora falta, a esa baja, con alguien diferente. Al que tienen que enseñar cómo es el modus operandi en esa empresa. Al que tienen que, de alguna forma, hacer encajar en esa cultura ya preexistente. ¿Tá? Entonces, claro, desde ese punto de vista, es menudo follón el que se arma cuando todo eso se puede prevenir. Y díganme, ¿no les parece que es más barato prevenir que curar? Como lo dice el viejo dicho. Sí, mucho. Bueno, entonces ya ven que acá el tema, minimizamos los niveles de estrés, tenemos posibilidades conscientemente de saber cuáles son los puntos donde tenemos que mejorar nuestra organización para evitar tanta fluctuación, tanta rotación, tantos talentos que se nos van y no sabemos por qué, ¿sí? Pero claro, esto también, recuerden que la conciencia es un arma de doble filo, porque a más conciencia, más responsabilidad. Lo que no podemos hacer y lo que no podemos, digamos, negar es que tener todos los beneficios de tener más conciencia, ¿no? Pero no hacerme cargo de justamente eso, ¿no? De la obligación que esa conciencia implica para mí. Porque cuanto más consciente soy, más responsable me tengo que hacer. Entonces, también para los directivos es un aprendizaje muy fuerte, y por eso hablamos de aprendizaje vertical y no aprendizaje horizontal. Porque muchos directivos pasaron por la universidad, son personas que han estudiado, que tienen una gran experiencia, eso es innegable, ¿sí? Pero de repente hay cosas que no las pueden abarcar con el mundo complejo tal como se nos presenta hoy, ¿sí? Y para eso está esta herramienta, tanto el Identity Compass como la teoría del desarrollo construido de Ron Stevens, que hacen una dupla que para mí es absolutamente fenomenal, ¿sí? Bien, entonces, el Identity Compass, como dijimos, es una herramienta de diagnóstico, sirve para encontrar la posición en la que estamos, ¿sí? Y a partir de ahí establecer el rumbo hacia dónde queremos ir, pero con una claridad que es mucho más, digamos, diáfana, ¿sí? Que tratar de establecer metas y objetivos donde no somos en realidad realmente conscientes de lo que estamos haciendo, ni de por qué lo hacemos, ni por qué pensamos que esa es la mejor opción o ese es el rumbo que tenemos que seguir, ¿sí? Bueno, por último, les agradezco la atención. Para mí acá ya terminó, vamos a decir, un poco la parte teórico o teórico-práctica. Agradezco a las que tuvieron preguntas. Si tienen preguntas ahora, por supuesto, aprovechen. Pueden escribirme para tener más detalles acerca de Identity Compass, de cómo funciona, etcétera, etcétera, escribiéndome un email a ICES, que es Identity Compass en español, ¿sí? Para que se acuerden. Y Mental Space es mi academia, que es una academia virtual, no es una academia real, no es física. Y mi teléfono, o sea, mi móvil es el 662 50 53 50.
que de todos modos, como esto queda grabado, lo van a tener incluso aquellas personas que no pudieron asistir hoy, aunque sí me contó un pajarito por ahí que hubo mucho interés por el tema. Así que en ese sentido les agradezco. Les muestro también que hay un libro, que lo tengo aquí, ¿lo ven? Bueno, se difumina un poco porque tengo el fondo difuminado, pero por lo que se ve así a simple vista, el libro está traducido al español. Acá dice entendiendo mejor a las personas, pero existe en inglés, existe en francés y existe en alemán, ¿sí? Yo lo traduje desde el alemán, que es el original, al español directamente. Y la parte correspondiente del doctor Darren Stevens, que acá figura como coautor, esa sí la traduje del inglés al español, que es el capítulo 8, que ahora sí voy a dejar de compartir esta pantalla. A ver. Ahí está, ahí nos vemos de nuevo. Sí, Isabel, ¿tú tienes alguna pregunta? Adelante. Sí, bueno, ojo, me ha parecido súper útil porque, sobre todo el tema de no poner etiquetas para que la gente con la que trabajes a veces se siente, pues no le gusta, ¿no? Y sobre todo es muy objetiva. Yo te quería preguntar sobre cómo el grado de aceptación que tiene en las empresas, es decir, cómo lo ven ellos, las personas con las que has trabajado, ¿no? El feedback que dan, a ti entiendo que te sirve de guía para las intervenciones que hagas, ¿no? Pero no sé si a nivel, por ejemplo, organización o cuando vas a trabajar en unas sesiones, si te contrata, por ejemplo, imagínate la persona de recursos humanos, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto? ¿Cómo se explica también? Porque entiendo que al final ayuda muchísimo a desarrollar, entiendo que la competencia de toma de decisiones y de pensamiento complejo, pero claro, la empresa también tiene que querer impulsar eso, que en principio cualquier empresa debe querer, ¿no? Pero un poco ese debate, ¿no? Bueno, el ¿Cómo son esas debate, conversaciones? esas conversaciones, a ver, como decimos siempre, depende. Porque si estuviese solo en el planeta es una cosa, pero resulta que del otro lado hay más gente también, ¿no? Y yo tengo que ser el primero en comprender que del otro lado hay una persona que tiene un perfil único, o sea, una forma de pensar totalmente única, ¿sí? Y que, bueno, va a ser seguramente distinta de la mía, ¿no? Eso a mí me ayudó a tomar conciencia de esos hechos. También tenemos que tener en cuenta, como les dije al principio, que yo traigo modelos, técnicas y herramientas nuevos para el mundo hispanohablante. Y cuando hablo de nuevos, claro, ahí sí me enfrento con la típica dificultad de todo lo que es nuevo per se, ¿sí? Todo lo que es nuevo en general, como es un cambio, como es algo distinto de lo habitual, y nosotros estamos acostumbrados a utilizar nuestro pensamiento habituado, inconsciente, ¿sí? Entonces, claro, sacarlos de ese hábito a veces no es tan sencillo, ¿sí? Los argumentos que les traje hoy con respecto, digamos, a algunos otros métodos que les mencioné, son todas cosas que yo recojo de la realidad que me toca aquí en España. No, porque es simple, lo escuché hasta el hartazgo, ¿sí? Y les contesto con ejemplos igualitos a los que vieron ustedes hoy ahora. Cuando hablo de prevención, a mí me consta que esas herramientas no previenen, ni siquiera tienen un buen grado de, digamos, de predictibilidad, ¿sí? O sea, tienen, por ejemplo, el DISC tiene un índice de Cronbach muy alto, ¿sí? Que es cómo te ese índice lo que muestra es cómo digamos, te identificas con el resultado, habiéndolo hecho incluso varias veces, ¿no? Con MBTI eso va para cualquier lado porque uno hasta cuando aprende cómo es el sistema lo puede manejar para donde quiere, ¿sí? Entonces puede obtener resultados casi ex profeso que uno se proponga. Entonces, desde ese punto de vista, hacer MBTI para mí no es confiable metodológicamente, digamos, no es la mejor herramienta para utilizar realmente en pos de tomas de decisiones fuertes, ¿sí? que hoy en día requieren las empresas. Pero bueno, yo no le puedo imponer a nadie, a ningún gerente, a que haga lo que no quiera. Primero y principal, ¿no?
Identity Compass per se es una herramienta que sí existe a nivel mundial en más de 20 idiomas. Es una herramienta fantástica porque el doctor Darren Stevens en el 2020 publicó su tesis, pero contó con más de 8.200 perfiles por ahí, para fundamentar su tesis, y todas las medidas vinieron del Identity Compass, ¿sí? Porque como herramienta, no hay herramienta mejor según lo que él me dijo a mí, no porque yo lo invente, ¿sí? O sea, yo ahí ya es como digo, bueno, lo dice una autoridad que no soy yo, ¿no? Yo soy, digamos, licenciado en sistemas, tengo mi estudio universitario, aprendí ciertas técnicas y herramientas, pero digamos, ni siquiera tengo un doctorado en ese sentido, ¿sí? Pero a mí me interesa mucho llevar estos modelos y herramientas al mundo hispanohablante porque les veo digamos, un potencial enorme, ¿no? Y esa es en realidad mi gran pasión, ¿no? Llevarles cosas que realmente son rompedoras, que realmente nos ayudan a evolucionar, que realmente, digamos, digamos, eh, son diferentes de todo lo que conocíamos hasta ahora, ¿no? Y hasta ahora lo vengo haciendo bastante bien, ¿no? Más allá del grado de éxito o de no tanto éxito que yo tenga con las empresas. Pero te voy a contar una anécdota de hace un mes, ¿sí? Yo resulta que a una persona le hice un Identity Compass que tenía justamente esa configuración de referencia interna muy fuerte. Y en el momento de darle el feedback, hace 2 años atrás, gerente de su empresa, lo tomó como venía, pero yo sabía que internamente eso entraba por un oído y salía por el otro, ¿sí? Aquí, que hace un mes me encontré con él, con este gerente de nuevo, y le pregunté no tenía nada que ver el tema, era por un tema de libros, ¿no? Porque él tiene su propia editorial además. Entonces le dije, ¿cómo haces tú aquí el tema de los libros, de la publicación? Porque como yo traduzco libros, como dijo Pilar en la presentación, ¿no? Yo ya van 7 libros que traduje y hoy justamente me dijeron que ya está la primer prueba del 7.º libro que traduje, ¿no? Así que está por salir en poco tiempo. Casualmente también de color naranja, yo me quería morir. Bueno, y este señor le empecé, por casualidad me acordé que le había hecho el perfil y empecé a mirarlo de nuevo para recordarme a mí mismo a ver qué es lo que yo había hecho con él. Y bueno, en la conversación yo le empecé a decir, sí, claro, lo que pasa es que tú no aceptas feedback si no es de una autoridad, digamos, de tal y cual, y te pasa además esto, y claro, con respecto a esto que estamos hablando, fíjate, otra característica que tenía era que él está orientado muy a opciones, ¿no? Ese par que era opcional o procedural, ¿sí? Opciones y procedimientos. Yo le digo, claro, tú entras, tú necesitas un par de zapatos y vas a la zapatería, ¿no? A la tienda, y sales sin haberte comprado un solo par de zapatos. Y se empezó a motar de risa, ¿sí? Me dice, sí, exactamente eso es lo que me pasa. Por eso llevo a mi mujer, porque ella entra, sabe lo que yo necesito, lo compra y se va. La mujer es totalmente procedural en ese sentido, ¿sí? Y es rápida para decidir. O sea, yo te puedo dar un montón de ejemplos así, que los viví hace nada de tiempo, ¿sí? Y yo me río. Tuve otro caso de una persona que está en Italia, es formadora ella, y cuando le hice la devolución del Identity Compass, o sea, es una española que vive en Italia, ¿no? Le hice la devolución y le dije, lo que pasa es que tú eres de las personas que dejan las cosas para el último momento. Así, ¡puf! ¿No? Eso tiene que ver con el par de intenciones cognitivas que tiene que ver con la reacción, ¿no? Si soy preactivo o si soy reactivo, ¿no? O proactivo y reactivo, ¿no? Y no, es que lo veo acá, ¿no? Pero no es que yo lo interpreto, es que sale lo que sale, entonces, sabiendo lo que eso significa, simplemente das la devolución. Una vez que uno se pone muy, a ver, en Argentina diríamos canchero, ¿sí? Con esto, cuando uno tiene más, digamos, desarrolla
hizo varios perfiles, enseguida entras a darte cuenta, porque es muy intuitivo todo esto. En realidad uno se da cuenta que no está tan alejado de la realidad, que es la realidad que manejamos todos los días, pero de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque como dije antes, todos tenemos esas intenciones cognitivas. Y todos tenemos todas las intenciones cognitivas. No es que algunos tenemos unas y otros tenemos otras. No, es que según cómo están aparejadas o desequilibradas, ¿sí? Según el mayor o menor equilibrio que tengo, yo puedo acceder más conscientemente o menos conscientemente a alguna de ellas. Y el pensamiento habituado suele ser de manera inconsciente. ¿Te das cuenta? Entonces hay muchos puntos de anclaje donde realmente sí, digamos, con los directivos puedes hablar de buena manera. De ahí a que, digamos, quieran utilizarlo, ya también es una decisión de negocio. ¿Sí? Es decir, yo acá tengo que decir, esta formación cuesta un dinero. ¿Sí? No es gratis. Entonces, de ahí a que alguien quiera formar a su, por ejemplo, gerente de sistemas, perdón, de recursos humanos, ¿no? O de gestión de personas, que, digamos, me suena más bonito, porque los recursos son cosas, ¿no? Y yo creo que nosotros somos más que cosas. Somos algo diferente de cosas, ¿no? La persona que se ocupa del tema humano en la empresa, ¿no? Si quiere la formación, lo pueden usar a nivel institucional. Y por supuesto, con el Identity Compass yo puedo generar un perfil genérico, que eso sí lo puedo hacer gratuito incluso, ¿sí? Puedo generar un perfil genérico de un puesto de trabajo, se llama Job Requirements, ¿sí? O sea, requerimientos del puesto laboral. ¿Qué pasa? Si yo tengo eso hecho previamente, ¿sí? Sin que eso me cueste un céntimo, después cuando yo le haga el perfil a los candidatos, ¿sí? Frente a la misma, digamos, frente a habilidades y conocimientos previos que figuran en el currículum, ¿por cuál me decido? Y me decidiré porque el que mejor machea, con el que mejor va, con los requerimientos que yo puse para ese puesto. Pero no solo de los formales curriculares, sino de estos, que son los más importantes. Porque estos son los que van a hacer que la persona al poco tiempo se sienta a gusto o se sienta a disgusto y se vaya. Y después, ¡uy! Se me van los talentos. Y sí, qué novedad. ¿Sí? O sea, yo le veo mucha práctica a esto, yo le veo mucho potencial, le veo enorme potencial, y yo lo veo con mucho entusiasmo aparte, ¿no? Porque veo que para mí España sigue siendo campo virgen en todo esto. ¿Sí? Pero para eso también me gusta cooperar con Pilar y AECOP, ¿no? Y dar charlas gratuitas de este tipo, para que justamente la gente empiece a tomar nota de que hay mucho más de lo que nos contaron hasta ahora. Y que hay ciertos argumentos que tenemos que olvidarnos de ese tipo de argumentos, ¿no? Porque, como les decía, si es por la sencillez, y bueno, vayamos al género humano y ya está. Porque hoy con todo el despiporre de géneros que tenemos, a ver cómo hacemos ahí. Si vamos por los rasgos humanos. Entonces, la persona se siente, no sé, mariposa con cola de perro. Y bueno, está bien, no sé qué género será, ¿sí? Pero es un follón, ¿está? Y en realidad, cuando le haces el estudio con el Identity Compass, eso, digamos, medianamente da igual, porque las intenciones cognitivas son las que son, ¿no? Y tienen que ver con el contexto, eso sí. O sea, no es lo mismo hoy les mostré todo lo que es referido a trabajo, al ambiente laboral, ¿sí? Pero en principio se puede hacer también con el Identity Compass, una versión reducida de lo que sería un 360, ¿no? Tomando, digamos, los conceptos básicos y realmente haciendo un muy buen resumen para tener un 360 rápido, económico en el momento, si lo quieren hacer. Eso, digamos, va por fuera de las intenciones cognitivas, se basa digamos, en otros trabajos, pero te digo que en sí la herramienta tiene muchísimo potencial en ese aspecto. A ver, yo voy a dejar la, la presentación y te voy a compartir, para la que me estaba haciendo también las preguntas, voy a compartir ahora la presentación de otra forma. De todas maneras, Jax, no te preocupes porque siempre después de cada actividad, a los pocos días reciben
todas las personas inscritas un correo donde se Sí, les adjunta la presentación, se les adjunta el sí, contacto del vale. facilitador, o sea que Sí, todos sí, van a sí, tener sí, la presentación, el acceso al vídeo, etcétera, sí, etcétera. O sí, sea que en sí. ese sentido no se acaba aquí. No, 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 no. Dentro de unos pocos días van a recibir ese correo con el que se Claro, redondea, por decirlo de sí, sí, alguna manera, lo que se llevan. sí, 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 claro, por supuesto. A ver, de todos modos, simplemente a título de curiosidad, para los que quieran ya, esos que no tienen paciencia, ¿no? Porque, claro, cuando uno ve las cosas con tanto entusiasmo, de repente dice, lo quiero ver ya, ¿no? Entonces, identitycompass.com. Les voy a compartir la pantalla donde ven cuál es la dirección, digamos, del Identity Compass en la web, ¿sí? Compartir, y acá donde estamos, acá, este lo compartimos. ¿Tá? Entonces, acá por ejemplo ven identitycompass.com, ¿sí? Es muy sencillito, es el mismo nombre de la herramienta, todo junto, en chiquitito, y solito van a parar acá. Entonces, acá ven las ventajas, el sistema en sí, credenciales, etcétera. Bueno, todo esto que ven en español también lo traduje yo. ¿Mm? Dicho sea de paso. ¿Sí? Acá tienen, obtenga su ebook gratis, que es el capítulo 8 del libro, se lo pueden bajar ya si quieren. ¿Sí? La redacción de esto es un poquito, digamos, diferente de la del resto del libro, que es de Arne Maus, porque claro, el doctor Darren Stevens es doctor en psicología, con su tesis, y tiene un estilo de escritura muy diferente de la que es de Arne Maus. ¿Sí? Yo creo, Pilar, tú que leíste el libro, te habrás dado cuenta que el capítulo 8 es como una especie de mosca blanca dentro del resto del libro, ¿no? Entonces no se asusten, porque se van a encontrar con un estilo de escritura y de expresión, digamos que hay mucha diferencia con el resto. Y el resto está escrito sí de una forma muy amena, muy, digamos, muy entendible. Yo creo que incluso, vamos a decir, cualquier ama de casa, cualquier, digamos, hasta mis vecinos podrían entenderlo, ¿sí? O mi abuelita, por así decirlo, si viviese. La verdad está escrito de una forma lo más sencilla posible, como para que se entiendan las ideas que hay detrás, ¿sí? Pero el potencial que vieron, lo vieron aquí, ¿sí? Y, por ejemplo, a ver, el sistema en sí, ustedes hacen un clic y de repente acá ven, digamos, diferentes gráficos. Este gráfico, ve el de precisión, es, por ejemplo, un extracto que se ve en cualquier perfil al principio porque muchos gerentes quieren ver las cosas más gruesas y más importantes que nos traen, digamos, nuestros empleados o el cliente con el que estoy trabajando, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, Como vemos acá, todos los resultados se visualizan, ¿sí? Son todos diagramas, los PDFs de resultados son PDFs vectorizados, o sea, con gráficos muy precisos. Eh, Vemos que las comparaciones de equipos se hacen, digamos, con estos gráficos de cajones, ¿no? De boxes. Y bueno, no sé, eso yo diría, los invito a que naveguen un poco por aquí, lean un poco todo esto. Eh, el libro está disponible en Amazon, ¿sí? Así que lo pueden encontrar aquí o directamente en mi página web. Si pongo Identity, no, ¿qué hago? Space.es. ¿Ven que es naranja lo mío también? Bueno, si quieren encontrar el libro de forma rápida y no se acuerdan, y solo se acuerdan de Mental Space, bueno, acá tengo libros, y dentro de los libros, acá está Entendiendo mejor a las personas. ¿Sí? Hacen un clic aquí y van a ir a parar a Amazon. ¿Tá? O sea, ya les puse el link directamente, perdón, si pongo acá si lo quiero, van a parar directamente acá a Amazon. ¿Sí? O sea, no tienen que buscar mucho. Le dejo todo a un clic de distancia, por así decirlo. ¿Ok? Más por hoy creo que no se puede hacer. Les aseguro que además de lo que les mostré hoy, hay más, ¿no?
hay más para ayudar a, digamos, comunicar mejor, hay más para distinguir, por ejemplo, si una persona puede llegar a ser un acosador o no. O sea, en cuanto a temas de diagnóstico, les digo que hay para amacarse. Y bueno, los que ya pasaron por estas pruebas, ya saben de lo que hablo, ¿eh? Así que realmente les agradezco. A mí no me queda más que agradecerles de corazón la presencia, las preguntas que me hicieron, que siempre son bonitas, siempre son un desafío, hacen que uno también tenga que pensar en ese momento bien rapidito. Y creo que ya casi no nos da el tiempo. Tenemos 5 minutitos más para si a alguien todavía le quedó una cosa de último momento. A ver, anímense. O como se dice en la iglesia, que hable ahora o que calle para siempre. Bueno, sé que están cansados, que fue un día largo, son las 8 de la noche, o casi. De mi En parte, bueno, en el chat, Jax, pues prácticamente todos te agradecen, dicen que ha sido muy interesante sí. y bueno, pues esas son las manifestaciones. En vez de preguntas o dudas, pues expresan que ha sido bastante interesante y que se llevan pues ese aprendizaje. Que muchas gracias Bueno. por compartirlo. Bueno, gracias a todos ustedes. Como les dije, gracias por participar. Les deseo una muy buena noche, una muy buena velada. Queda todavía el día viernes, así que pronto también les deseo un muy buen fin de semana, que merecido descanso tenemos. Y espero oír más y pronto de todos ustedes. Ah, y la anécdota terminaba, que te estaba contando Isabel, para no perder el hilo, casi me olvido. Cuando le di este feedback nuevo, después de todo este tiempo, y con un tema que no tenía nada que ver, me dice, uy, yo estoy ahora con un proyecto nuevo, estoy armando una empresa nueva, con otros colegas nuevos, y quiero que les hagas el Identity Compass a todos. Porque recién en ese momento le cayó la ficha, ¿no? Tomó conciencia de qué es lo que a él le estaba pasando. Porque yo incluso tuve la inteligencia de decirle al principio, si tú no modificaste nada desde aquel entonces hasta ahora, tú a ti te sigue pasando esto. Y realmente sucedió así. Y cuando vio que mi pronóstico no solo se cumplió en esos 2 años que no tuvimos contacto, sino que encima yo le estaba pronosticando en el momento por qué le pasó todo lo que le pasó y por qué no cambió, y cuál es la dificultad con la que se encuentra hoy todavía, ahí de repente abrió los ojos y se dio cuenta. A veces los procesos humanos somos complejos, necesitamos nuestro tiempo, pero el resultado para mí fue fantástico, porque yo ahora ya estoy esperando que la primera persona de los nuevos colegas que él está juntando para su equipo de, digamos, de socios, termine de hacer el Identity Compass y bueno, y darle la devolución que corresponda, ¿no? Así que esa es una linda anécdota bastante reciente, y yo creo que las personas que lo conocen o que alguna vez lo hayan experimentado, de repente no van a querer otra cosa. Estoy casi seguro de eso. Pero bueno, sabemos que en la viña del Señor hay de todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo grande para todos y todas. Y bueno, espero vernos pronto, digamos, en cualquier otro canal, o por qué no, también en este, de nuevo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Pilar, las dos Pilares. Gracias a ti. Muchísimas gracias a Gloria también por toda esta organización tan bonita y esta acogida tan fantástica que siempre he recibido de ustedes, ¿sí? O sea, tampoco quería dejarlo, digamos, afuera, porque realmente es para mí importante mencionarlo. Gracias de corazón. Muchísimas Pues gracias. muchas gracias. Seguimos, esto no ha hecho más que empezar.